CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Violeta Radio 106.1 de FM y violetaradio.org. El día de hoy tenemos una entrevista con la activista feminista Yolitzin Jaimes, quien nos hablará sobre este tema de los feminicidios que ocurrieron en Taxco, Guerrero, de la pequeña Camila y de la señora Ana. Además, tenemos algunas secciones que serán de su interés. Quédense con nosotras para disfrutarlas. Me da un gusto saludar a mis compañeras Vero Palafox e Ivette Petriccioli. Chicas. Hola, Joana, hola Ivette, qué gusto me da verlas este día. Estamos muy contentas de estar con nuestra audiencia, de poder conversar sobre temas interesantes que nos atañen a las mujeres y a la sociedad en general. Por supuesto, este gusto se ve un poco opacado por la situación que hace semana y media más o menos, hace una semana, se dio en la ciudad de Taxco, Guerrero, con el caso de esta pequeña Camila que, bueno, fue víctima de feminicidio, aunque es una niña. De todas maneras, su caso fue tipificado como feminicidio. Ya hablaremos con ello, con nuestra invitada, como lo dijo Joana, pero de todas maneras estamos aquí para comentar esto y otras cosas más de interés en este programa. Hola Ivette, hola Joana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todas, hola a mis compañeras. Pues como lo comentan ustedes, tendremos un programa que no hubiéramos querido tener que tocar, no hubiéramos querido que fuera un hecho mediático, el cual nos viéramos en la necesidad de hacer pues algunos comentarios, algunos análisis, y sin embargo creo que también es oportuno porque nos hace voltear a una parte del país, a un estado en específico que es el estado de Guerrero, donde hay mucha violencia hacia las mujeres, donde es un estado lleno de pederastas, donde pues la mujer es muy vulnerable, las niñas, los niños, y en esta ocasión, muy lamentable hecho, el asesinato, el feminicidio de la pequeña Camila y de la señora Ana, como lo comenta Joana, pues nos tiene el día de hoy aquí platicando este tema, pero pues bienvenidas todas, bienvenidos todos. Las constituyentes marcamos precedentes. El día de hoy en el programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, estaremos abordando un tema que ha ocurrido en días pasados en nuestro país, un tema muy doloroso que nos hace sentir en una sinrazón, en un vacío, y pues que desafortunadamente fuimos testigos en algún momento de los hechos que se estaban transmitiendo. El día miércoles 27 de marzo, la pequeña Camila Gómez, de 8 años, fue a jugar con su vecina, otra niña al parecer de su misma edad. Al no volver Camila a su casa, su mamá fue a buscarla a la casa de la amiga. Ana Rosa, mamá de la amiga, negó que Camila haya estado en su casa. Horas más tarde, la mamá de Camila dijo que recibió llamadas de extorsión, exigiéndole 250,000 pesos para liberarla. Sin embargo, después se supo que para entonces la pequeña Camila ya había muerto en manos de sus raptores. Al día siguiente, ante la falta de legitimidad y la inacción de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, las personas actuaron por su cuenta propia para impartir justicia, intentando linchar a 2 hombres y a una mujer. A Ana Rosa le arrancaron la ropa, la expusieron y, como lo manda el patriarcado, derivado de los golpes, ella murió. En esta ocasión tenemos con nosotras a una invitada, pues que le agradecemos mucho el espacio y el tiempo. Ella es Yolitzin Jaimes Rendón, ella es activista feminista, y pues lamentamos que sea este el tema que vamos a tocar y abordar con ella, pero te damos la bienvenida, Yolitzin. El día que desapareció, yo me di cuenta ya en la noche y pues mi compañera de vida es de Taxco precisamente, nosotras vivimos en Chilpancingo
Y entonces pues se venían la época de la Semana Santa, ¿no? O sea, los días. Y así que teníamos pensado viajar el jueves por la mañana a Taxco. Cuando vi la ficha de búsqueda, más bien como la ficha de búsqueda de parte de la familia, ¿no? Porque hay que también tomar en cuenta que tardó mucho tiempo en que se pudiera, pues, dar como, no hubo de hecho una alerta Amber, ¿no? O sea, lo que hubo fue otra ficha de parte del gobierno del estado, porque hay como tres fichas diferentes: la alerta Amber, la de personas desaparecidas y la de una que le llaman alerta violeta del gobierno del estado. Entonces la que salió fue la de alerta violeta, pero la que se difundía era la de la familia. Entonces, lamentablemente empezó a circular el video en donde se veía que esta niña, pues probablemente, o sea, que las personas con las que, bueno, la persona con la que había ido a jugar, pues aparecía con una canasta de ropa y con una bolsa negra a otra persona. Entonces, la verdad es que sí nos fuimos a dormir con el corazón bien apachurrado al ver esta situación y pensando en, ¿estará bien o ya no estará aquí? ¿No? Entonces, la mamá de mi compañera se dirigió al lugar donde estaban resguardando algunas personas, fueron con varias compañeras de colectivas feministas en Taxco, pues con la esperanza de hacer presión, de que se hiciera algo, de que hubiera por lo menos una respuesta de las autoridades, porque habían pasado las horas, se había hecho viral el video y no había una orden de aprehensión y no había una alerta Amber como tal. Y las personas estaban muy desesperadas en el sentido de que sentían que algo malo estaba ocurriendo, ¿no? Algo muy grave estaba ocurriendo o que había ocurrido ya. Entonces, eh, esa fue lo último con lo que yo me quedé antes de dormir, porque sí ya fueron como las 12 de la noche cuando me dormí y que la mamá de mi novia pues estaba ahí, ¿no? Y, acompañando. Cuando desperté no quería ni ver el teléfono porque tenía una sensación pues la verdad es que muy poca esperanza, ¿no? Ya fue cuando a la 1 había llegado como a la 1 de la mañana, algo así, el mensaje de que habían encontrado su cuerpo. Y yo lo vi hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces yo empecé a acomodar como pues el megáfono, o sea, todo esto para exigir justicia. Y cuando nos fuimos en carretera, pues estamos en Chilpancingo y a Taxco nos hacemos 2 horas y media por la autopista. Y cuando íbamos en el camino, íbamos como de repente viendo las noticias, porque había personas esperando, rodeando el lugar, porque no había orden de desaprensión hasta las 11 de la mañana del otro día, ya con la noticia de que Camila había sido asesinada. Y de pronto empezamos a ver una turba, o sea, una turba enardecida y cuando veo la imagen de esa mujer, porque la verdad es que se enfocaba mucho en ella, eh, en el otro feminicidio que se dio en menos de 24 horas de la desaparición de Camila, había otro feminicidio, ¿no? Entonces, fue muy duro porque pues todavía íbamos como a llegar a la marcha, ¿no? La marcha era a las 4 de la tarde y íbamos muy bien de tiempo, de pronto era como, vamos a poder entrar a la ciudad, porque la primera noticia fue los transportistas cerraron los accesos a Taxco, los accesos, las salidas, ¿no? Entonces era, pues hasta donde lleguemos y vamos a caminar, pero tenemos que llegar a la marcha. Ese era nuestro objetivo y creo que es como lo primero que piensa una feminista, exigir justicia, ¿no? Que caigan los culpables, los responsables, que haya
mínimamente esa reparación del daño de verles tras las rejas, ¿no? De sentencias que se llevan sus procesos, es cierto, pero que unas órdenes de aprehensión hicieron tan retardada ese acceso a la justicia, esa reparación del daño, y de ahí ya no había vuelta atrás. Yo lo ligo mucho a una situación pasada en Taxco de Alarcón. Verán, Taxco de Alarcón es una de las ciudades más católicas del país. Esos días de Semana Santa son de asueto, son de observar la peregrinación de muchas cosas, ¿no? Que los Cristos, que las vírgenes, o sea, toda una idiosincrasia, pues toda una rituales, tradición. Entonces esos días son sumamente, la gente está en eso, está observando como si fuese un desfile tras desfile tras desfile, ¿no? Y esto ocurrió el día miércoles, y a mí me parece que ocurrió el día miércoles con demasiada alevosía y ventaja, porque van a decir, van a estar ocupados con el Jueves Santo, ¿no? O sea, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, o sea, ¿quién iba a tener justicia en esos días? ¿Quién? ¿No? O sea, si ni el hombre que adora en Cristo la tuvo. Entonces, eh, creo que todo empieza desde ahí, ¿no? Por eso se da en miércoles, pienso, el secuestro, o sea, súper planeado, todo, el día miércoles, por los días que le seguían después, tan movidos que la gente solo está enfocada en eso, ¿no? Ahí en la población. Y les decía yo que lo ligo, que esta desesperación y que esta posición en la que estaban los pobladores, vecinos, era justo por una situación que se dio en el año 2019 con el feminicidio atroz de Magda Aguilar Romero. Le conocen como el feminicidio de la nutrióloga de Taxco, que fue las condiciones en las que se dio su feminicidio fue que desapareció de haber ido a dejar a sus hijos a la casa de su expareja y que de ahí él se desentendió. Pasaron días, aquí no fueron horas, pasaron días, y la mamá le suplicaba al Ministerio Público, a la Fiscalía del Estado de Guerrero, que fueran al domicilio, que buscaran ahí a su hija, porque todo indicaba que ese era el último lugar. Pasaron días y esto nunca se dio, nunca hubo una orden de aprehensión, nunca hubo una orden de cateo, y hasta la fecha los familiares de Magda Romero Aguilar se siguen preguntando si hubiese habido una orden de cateo, si hubiese habido una orden de aprehensión, ¿ella estaría viva? ¿No? O sea, esa fue la situación. En esa ocasión no se habían realizado marchas por exigir justicia de feminicidios en Taxco, nunca. Y en ese tiempo, yo igual vivía en Chilpancingo, nos trasladamos a Taxco, llevamos tambores, llegamos megáfonos y se hizo la marcha. La familia nos dijo, está bien, la marcha se iba a hacer para exigir que apareciera Magda, y en las mismas horas de que la marcha se iba a realizar, su cuerpo apareció. Entonces, fue una marcha que yo no me imaginaba, o sea, en un pueblo que no marchaba por justicia para las mujeres, niñas, como 1000 gentes marchando, ¿no? No sabían ni qué gritar y yo iba hasta adelante tratando de gritar lo más posible las consignas. Llegamos al Ministerio Público, sobre todo por este enojo, por esta inacción, ¿no? Por la omisión del Ministerio Público en ese tiempo. eh, y cerraron por completo, no. Y, y nunca, o sea, el feminicida estuvo prófugo años. Hace apenas pocos meses se entregó, ¿no? O sea, estuvo años prófugo, y eso fue algo que marcó a Taxco. Es algo que marcó a esa ciudadanía, a esa población, porque se dieron cuenta que la omisión de las autoridades eh, pues arrebataba vidas. Y en el caso de Camila, que es una niña, yo decía,
nos desespera mucho cuando una mujer adulta desaparece, cuando ocurre un feminicidio a una mujer adulta. Sentimos mucha rabia, pero cuando sabemos que es una niña, nos tiembla el cuerpo, la garganta, no salen ni las palabras, porque pues una mujer adulta puede defenderse, su capacidad de madurez tal vez eh, actúa, y una niña no tiene como la idea de los peligros que la acechan y la fuerza física para poder defenderse. Entonces, esa es la diferencia, eso es entre una mujer adulta que se pueda defender y una niña que no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, y la inocencia y la vida tan pequeñita, o sea, son muchos factores. Y, y de nuevo, ¿no? Otra vez, las omisiones que se encadenaron en sucesos tan fatídicos para esa población. No son los únicos feminicidios que han habido en Tasco. Han habido más feminicidios de mujeres adolescentes. Es un lugar complejo por la misma situación. Eh, Sabemos que Guerrero es un estado complejo, ¿no? Entonces, sí ha sido cada vez más difícil exigir justicia. Desde el año 2021, en el que me vi envuelta en esta denuncia contra un agresor en el poder, para mí ha sido cada vez más difícil permanecer en el activismo. Siempre es con tiento, con cuidadito, ¿no? Para no herir susceptibilidades y no señalar nombres directos. Y vaya también este mensaje para las feministas de otras partes del país en donde la situación no es tan compleja, que sabemos que la situación pues, se va agravando cada vez más en todo el país, pero no es lo mismo ser activista en Guerrero que en otra ciudad, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México. Acá, o sea, por ejemplo, tu vida está en peligro, ¿no? En otros lugares, pero acá es como ni siquiera tu cuerpo van a encontrar un día, ¿no? Entonces, sí es muy grave a lo que se ha llegado. Fue fatídico ver el feminicidio de una de las responsables, porque sabemos que eso no fue justicia, eso fue la tiranía de la ley del hombre, del más fuerte, y fue la misoginia, fue la misoginia, y sí fue importante que muchas feministas salieran a decir, eso no fue justicia, y eso también fue un feminicidio, porque creo que hasta este momento comprendí las palabras así. Cuando comprendes en carne propia la reflexión a la que te lleva la doctora Lagarde cuando dice, el feminismo es una cultura de la paz. Entonces, yo antes me hacía ruido esa frase porque yo decía, ese contexto no del ensayo, porque yo decía que estaba el feminismo en mi vida, y Utopías, yo decía, bueno, es que no me gusta tanto que diga eso porque pues también están la iconoclasia, ¿no? Todas estas cosas, pero no, ella se refería a esto, ¿no? A esto se refería justo. Y esa hace la gran diferencia entre una mujer que tiene una conciencia política, un contexto del patriarcado, de la misoginia, de cómo funcionan las estructuras de poder, aún en estos estados de naturaleza, en ausencia de la ley. Entonces, sí, el feminismo es una cultura de la paz y muchas mujeres, muchas feministas a lo largo del país trabajamos todos los días para que eso sea posible, porque se ve, como dice Lía Cigarini, feminista de la Librería de Mujeres de Milán, se ve solo la lucha contra el varón, contra el amo, pero no se ve lo otro, las redes de mujeres, el amor entre mujeres, lo que hacen las mujeres para apoyarse entre ellas. Entonces, porque lo otro sale en la televisión, ¿no? Y esto se queda en lo personal, en lo privado, en lo político, que también
lo personal también es político, pero eso no sale en los medios de comunicación. Y de ahí no se agarran los hombres, el patriarcado, porque una de las principales cosas que me di cuenta en este linchamiento era cómo le gritaban a las mujeres, ¿no? Ustedes también, ¿no? Éntrenle. Y era esta azuzar, ¿no? Es eso, la representación viva del patriarcado, la enemistad, la rivalidad, o sea, tan ancestral, ¿no? O sea, que ha existido siempre, es como también me dolió ver muchas cosas en redes como, ¿y dónde están las feministas? No eran las principales que debían de asesinarla. Y es cuando nos ponemos a pensar, es que estos nunca entienden de qué trata el feminismo y de qué va el patriarcado. Entonces, no sé cómo visualizan, ¿no? Es que ellos visualizan el ojo por ojo, diente por diente. Y eso es algo bien duro en asumir a lo que llegamos. Y eso terminaba yo diciendo en estos días que estoy cansada de coleccionar desgracias, que cada vez suceden más desgracias impensables, ¿no? Cada vez. Y que hay en Guerrero una ausencia de la ley, del Estado de Derecho, están flaqueando los poderes, no hay las condiciones para tener una vida libre y segura. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través del 106.1 FM y violetaradio.org. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Las jacarandas anuncian la revolución apenas se acerca marzo. Las banderas moradas se ondean con gran alegría y el viento parece saberlo. No pertenecemos a su patria llena de sangre y sus guerras buscando el poder a toda costa. Nuestra revolución no lleva balas, arrastra palabras y gritos de justicia. Nuestra revolución los coloca en el pasaje de la historia más impune y tenebroso, en el que sus discursos ya no convencen, ya no engañan. Las mujeres no estamos pidiendo permiso de cómo hacer la revolución. Nuestro corazón es el tambor de esta lucha. Es por y con las niñas, es por y con nuestras ancestras. ¿Qué pasa con las que se levantan en protesta? Los hombres se construyeron su historia con dioses y héroes, desde sus púlpitos y salones. A nosotras nos queda el señalamiento, las circunstancias adversas, el cansancio, la persecución, el descrédito. Porque no venerar su patria y sus mentiras es un desacato, unas formas que no soportan, que no toleran, porque nos ven como extranjeras del mundo que hicieron a su medida. El pacto patriarcal es lo más parecido a un partido de fútbol masculino, en donde dos equipos se disputan el triunfo, y el árbitro comprado e intervenido falla por uno de los dos. Las mujeres se encuentran en las gradas, echando porras y celebrando al ganador. De este lado, nosotras, en la resistencia, señalando el juego sucio de los vencedores y también el de los vencidos, porque ninguno contempla un sitio con garantía de participación real de las mujeres. Nosotras, las rebeldes, las incómodas, las revoltosas, las conservadoras con pañuelo verde, vaya qué contradicción. Hemos estado haciendo por años el trabajo del Estado, acompañando víctimas, proponiendo iniciativas desde nuestra mirada feminista, iniciativas que ellos mismos se adjudican para hacerse pasar como los buenitos. A ellos les llaman luchadores sociales, por andar de cargo en cargo, de fuero en fuero. A las que luchan por otras y con otras nos acusan de financiadas, y eso es cierto. Nos financia el amor y nos sostiene la digna rabia de mujeres. La lógica patriarcal es muy infame, no permite que se les señale, repudia que se note la contradicción. El camino de la dignidad parece largo, pero no está trazado por ellos.
Este camino de la protesta no se detiene ni con sus acantilados. Somos un mar que rompe, que toca la tierra y que siembra mora. Escribir desde mí y para mí se convirtió después en escribir para las otras, por un nosotras. Nombramos fuerte el malestar, se volvió María Lavanda. Incomodamos, señalamos, Desobedecimos y pusimos en jaque al Estado. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Yolitzin, te saluda Joana de la Cruz. Oye, sabemos que Guerrero es uno de los estados en los que los feminicidios, en lugar de ir disminuyendo, van aumentando, y es lamentable. Y toda esta situación de Camila y de la señora Ana es una situación muy triste, de verdad. Pero tenemos estas autoridades incompetentes, ¿no? Desde el director de Seguridad Pública Municipal, Doroteo Eugenio Vázquez, que pues renuncia a su cargo porque hizo lamentables declaraciones contra la madre de Camila, ¿no? El decir que, ¿dónde estaba la mamá? O sea, todas estas situaciones de revictimización las vemos una y otra vez en la mayoría de los feminicidios, ¿no? Esta manera de volverse a volcar contra las mujeres, porque fue lo que sucedió, el hecho de asesinar a esta mujer, pues sí, a lo mejor era culpable, porque ahora ya no se va a saber. Lamentablemente, lo que cuenten, pues va a ser cosa de los abogados de este señor que se encuentra en la cárcel o de sus hijos. Ella ya no va a poder contar qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero toda esta situación por parte de las autoridades, la negligencia, porque la Policía Municipal, la Guardia Nacional estaba ahí mientras mientras estaban intentando linchar a estas personas. Entonces, ¿qué sucede en Guerrero? ¿Por qué estas omisiones de las autoridades, Yolitzin? Joana, porque todo está podrido, todo, o sea, todo tiene eh, detrás, ¿no? Muchas manos que mueven esto y es difícil como salir a gritarlo, a decirlo. Qué bueno que empezaron a exigir esto que me comentas anteriormente desde otros lados, porque acá sabemos que es complejo hacerlo. Entonces, yo recuerdo, te digo, el feminicidio de Magda, que fue atroz, o sea, de verdad, al nivel de Ingrid. Y, y era el responsable, el principal sospechoso, era un hombre. Y así no se comportaron. Él duró en la clandestinidad, huyendo, fugitivo, muchos años. Yo creí que jamás lo íbamos a ver preso. Y esa es la diferencia entre el trato a los hombres que son responsables de ese tipo de violencia feminicida y a las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres no se les perdona la maldad. A las mujeres se les juzga severamente la maldad. Y estoy segura que detrás de esta mujer había toda una cuestión de cosas, ¿no? Y que no había mujeres detrás de él, necesariamente. Entonces, sí, esperemos que no abandonen esta tierra sin ley, todas ustedes que están mirando las cosas desde fuera, porque no, ya no tenemos la certeza de poder decir las cosas como las decíamos antes, en el 2018, 19, 20, porque después del 2021, hace unos meses, hace un mes, el 7 de marzo, asesinaron a 2 estudiantes, la policía estatal. Y se dio toda una serie de casos, destituyeron funcionarios, como en este caso, pero en ese nivel está Guerrero. Si el propio gobierno, si hay crímenes de Estado, entonces, ¿qué te esperas, no? De lo demás. Entonces, cada vez va siendo más difícil
salir a protestar con el miedo de qué situación estás pisando, ¿no? Qué intereses estás tocando. Y, y es como, o sea, es insostenible la vida, la vida plena, la vida de decir las cosas, ¿no? De sostener una pancarta. Me ha tocado años, porque antes del 2016 no había, pues a partir del 2016 se dieron esta masificación de las marchas feministas. Obviamente antes, en años anteriores, había, ¿no?, una que otra, pero ahora ya son año con año, en fechas específicas, las movilizaciones son como las contemporáneas, desde el 2016. Y me ha tocado en Guerrero marchar en la banqueta, ¿no?, con otras 7 mujeres más. Y ahora ya, pero ahorita estamos ante una amenaza de la protesta, una amenaza de la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas, muy, muy, muy dura, muy latente. Soy Verónica Palafox, te pregunto, me dejan pensando esta situación, en este caso específico, pues las mujeres donde nos colocamos, o sea, estamos del lado de esta niña, de su madre, de su familia, ¿no? Dicen, pues fue un acto atroz, una niña inocente que tal vez no provocó nada, porque las autoridades normalmente nos dicen qué hizo para que le pasara eso, ¿no? Si te violan, ¿qué hiciste para que te violaran? A quienes han sido víctimas de feminicidio, ¿dónde andaba? ¿Por qué andaba? Lo propició, ¿no? Siempre se nos cuestiona a las mujeres, ¿no? Y como ya dijo Joana, bueno, pues aquí las mismas autoridades, a ver, señora, usted, ¿por qué deja que su hija vaya a jugar? Cuando que es una cosa natural en los niños, ¿no? Pero también esperaban que las feministas resolvamos las cosas. Hemos visto, yo he visto en X, ¿no? A ver, ¿dónde estaban las feministas? Que las feministas, ¿qué hicieron? Ya fueron, ya lograron esto. Pues no somos las autoridades, nosotras alzamos la voz por las demás, ¿no? Por las mujeres. Lo evidenciamos porque si no salimos a la calle, nos manifestamos y hacemos una marcha, pudiera pasar en el más mínimo silencio las cosas, sin ni siquiera pensar en que algún día se puede hacer justicia por ellas, ¿no? Entonces, pero también la forma en la que la comunidad se hizo justicia y sobre todo contra esta, como tú dices, ¿no? Se enfocaron contra esta mujer, bueno, entrecomillado, la sociedad se hizo justicia a su modo, ¿no? Pero la forma en la que fue violentada esta mujer, cuando pues sus familiares, no sabemos si la impulsaron a hacerlo o si ella fue el cerebro de esta situación, ¿no? Y decimos, bueno, y ni siquiera, o sea, fue tan rápido todo, o sea, dicen, bueno, es que pidieron un rescate, pero la niña a las 2, 3 horas ya había fallecido, o sea, ya la habían asesinado, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué había detrás de todo esto, no? Y que las autoridades no tomaron en serio. A veces nos culpan de que dicen, es que la mamá vino hasta después de 2 días porque la anduvo buscando con la vecina, con la abuelita, con todo mundo, ¿no? Aquí, por lo que sabemos, la mamá se movilizó de inmediato, fue a pedir ayuda a las autoridades. Entonces, ¿cuántas veces van a esperar que nosotras las mujeres resolvamos solas estos asuntos o que seamos quienes busquemos una solución? Porque casi se nos cuestiona por qué nosotras no logramos que se pare el feminicidio, por qué nosotras no logramos esto, no logramos lo otro, ¿no? ¿Tú qué opinas en esta cuestión de que, pues, como feministas, como te digo, exponemos los casos, nos plantamos ahí, protestamos, pero las autoridades, ¿dónde quedan, no? O sea, a veces salen, tratan de negociar, pero no pasa nada finalmente. ¿Hasta dónde debemos de llegar nosotros las feministas para seguir presionando y pues lograr que pues haya, pues justicia nunca la va a haber, porque una madre que pierde un hijo, una hija, un hijo, aún en el caso de desapariciones y otras cosas, ¿no? Pues justicia, yo me quedaría, si yo estuviera en un caso así, pensaría que nunca me va a llegar la justicia, ¿no?
Entonces, ¿qué podríamos hacer como feministas? Claro, justicia es que no haya pasado, ¿no? Realmente. Y en el caso que mencionas, la responsabilidad de las mujeres siempre en estas situaciones, ¿no? La mamá, por haberla dejado salir, ¿no? Lo que se señala desde la pues misoginia, porque eso es el odio a las mujeres, mala madre, ¿no? Em, y la participación de las feministas, ¿no? La exigencia a las feministas más que al Estado. Entonces, yo quiero rescatar algo bien importante que ocurrió, es que como varias compañeras estuvieron ahí en la noche anterior, pues algunas se habían ido a descansar a sus casas, de hecho se habían ido a descansar a sus casas y para preparar las cosas para la movilización y no estuvieron en el momento del linchamiento. Y creo eso es importante mencionarlo porque, o sea, yo no me quiero imaginar estando ahí, ¿no? Esperando para partir a la marcha y ver esa situación y no poder hacer algo, ¿no? O intentar hacerlo y exponerte a una turba. Entonces, qué bueno que no estaban ahí, qué bueno que no estaba ahí, porque eso era imposible, o sea, o sea, ahí no había diálogo, ¿no? Ahí, ¿y cómo le ibas a hacer? ¿Protegerla con tu propio cuerpo o cómo, no? O sea, fue increíble. Entonces, el papel que jugaron las mujeres que estaban ahí fue el de ser asusadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que actúa? ¿Qué es lo que está actuando ahí cuando las mujeres están golpeándola? Su misoginia, ¿no? Porque la misoginia es un ejercicio diario de desmontarla de nosotras, de nuestras vidas, porque la misoginia es eso que desvaloriza, odia y cosifica a las mujeres. Y esa mujer que estaba ahí en el suelo ya estaba desvalorizada. Para esa turba, esa mujer ya no tenía un valor. Y entonces, otra vez, como poner el papel de las mujeres, ¿no? Las mujeres que estaban en la turba, la madre, las feministas que estaban organizando, exigir justicia como nosotras sabemos, ¿no? Con la visibilidad. Y por otro lado, también las funcionarias omisas, ¿no? La gobernadora del estado que nunca tomó la llamada. Eh, ¿Cómo? O sea, cada vez estamos más siendo visibles, pero para que se nos juzgue, ¿no? También. O para hacer lo que otros dicen, como en el caso de las mujeres que estaban en la turba, hacer lo que les indicaban los tipos de ahí, ¿no? Los agresores de ahí. O las gobernantes que pues solamente hacen como que gobiernan, pero no son ellas quienes están gobernando, como es el caso de Guerrero. Entonces, todo esto se interviene tanto que no hay una acción inmediata. Así que esperemos que, como dice la mamá de Camila, que esto sirva de algo, porque una vez que hay un linchamiento que no se había dado, esto es más común, lo hemos sabido en estados como Puebla, ¿no? El Estado de México, que no sea el inicio también, ¿no? De muchos más, porque actualmente los políticos se están peleando en donde desaparecen los poderes, y en Guerrero, en Guanajuato, y lo están definiendo según el poder en sus bancadas, y qué estado, así lo veo yo, como a ver qué estado perdemos, ¿no? Bueno, te entrego Guerrero, pero no me desaparezcas los poderes ¿no? Te entrego Guanajuato, pero no me desaparezcas los poderes de Guerrero. Entonces, es así, somos una moneda de cambio. Y en esa guerra contra las mujeres estamos, mujeres y niñas padeciéndola. Así es, Yolitzin. Como bien comentas, aquí en este hecho tan lamentable hay muchos
responsables, hay muchos actores que intervienen de una o de otra forma. En el caso de los medios de comunicación, hace muchos años tuvimos también el lamentable caso de Ingrid, donde se expusieron las fotografías de ella. Entonces, gracias a ese hecho, y lamentamos todo lo que haya pasado, pero hubo una ley, ¿no? Donde se impide la exposición del cuerpo y de toda esta situación de agresión a las mujeres, y como lo sabemos nosotras, y lo repetimos siempre, por el hecho de ser mujeres. Entonces, en este caso, los medios de comunicación también me parece que son responsables y son omisos, ¿no? Al estar grabando y estar transmitiendo en vivo, y no sé, o sea, yo no puedo explicarme qué tipo de personas profesionales, ¿no? Son esas que están en ese momento presenciando ese hecho, y pues digo, no es que fueran a intervenir, ¿no? Pero hay una revictimización en este caso de Ana. Y hoy en la mañana escuchaba en la conferencia de prensa, ¿no? Que dicen, el homicidio de Ana, no, también es un feminicidio. Entonces, bueno, quisiera conocer qué opinión tienes con respecto a los medios de comunicación. Sí, hay una obra que sería bueno traer la colación de Susan Sontag, que se llama Ante el dolor de los demás, como las imágenes comunican cada vez más la brutalidad de las situaciones que acontecen y cómo hemos normalizado cada vez más la violencia, porque el feminicidio tiene varios componentes y se consuma con la exhibición de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Con el tratamiento al cuerpo de las mujeres. Entonces, ver a una mujer en total abandono ya, ¿no? Tirada en una patrulla, agonizando y desnuda, esto alguien lo tiene que pagar, ¿no? Eh, porque esa es la consumación del feminicidio, la, la desvalorización, el tratamiento al cuerpo, ¿no? Total, como fue que es uno de estos elementos, ¿no? Que reúne las características, como tú lo dices, lo mencionan como homicidio calificado, sin embargo, reúne todas las características de un feminicidio. Ahí hay claro odio hacia esa mujer. Entonces, pero claro, pues salta la misoginia, ¿no? Bueno, es responsable, no debió haber hecho esto. Sí, pero para eso hay leyes, ¿no? Hay un código penal que sanciona secuestro, privación de la libertad, ¿no? O sea, todo lo que pudieran imputarle, pero ya no está y ya no nos va a decir qué pasó. Ya otros van a hablar por ella, ya otros la van a responsabilizar de todo, quizá. Y, y siempre hay que remarcar, justicia es que no pase, esa es la justicia, que a las personas les tiemble la mano para atentar contra la vida de una niña, de una mujer. Ay, Yolitzin, pues te agradecemos mucho, la verdad, tu presencia en este día. Lamentable toda esta situación que se ha dado a lo largo de la semana pasada. La verdad es que es muy triste, como lo comentas, todo esto de, ¿y dónde están las feministas? Pues aquí estamos, ¿no? Y seguimos analizando la situación, una situación que jamás debió haber sucedido. Y bueno, de verdad agradecemos mucho todas tus reflexiones, todo lo que comentas. Y pues bueno, ojalá que podamos estar en algún otro programa hablando de otros temas que no sean
tan desagradables y horribles como lo que sucedió en Tasco. Muchísimas gracias, Yolitzin. Gracias, Joana, Verónica y Beth, por invitarme, por esta conversación, por el interés en el estado de Guerrero, por el interés en las activistas, en el feminismo, por crear estos espacios. Y pues deseo que todo germine, que este espacio de ustedes germine, que abra caminos y que inspire a otras mujeres a levantar la voz y a desmontar la misoginia que todas tenemos y que cada vez es más importante irla desapareciendo de nuestras vidas. Un abrazo fuerte. Igualmente te agradecemos tu valentía para decir las cosas claramente como son. Muchas gracias. Gracias, Yolitzin. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través del 106.1 FM y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Desde las Constituyentes MX Feministas realizamos una petición de change.org para solicitar una disculpa pública por parte de la Universidad Complutense a la doctora Marcela Lagarde de los Ríos. Y bueno, este es el texto que nosotros les presentamos, que nosotras trabajamos y porque hay una justificación muy clara respecto a lo que se debe de hacer de una manera formal y contundente. Ante los hechos de violencia que vivió la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde de los Ríos en la Universidad Complutense de Madrid el pasado 20 de marzo mientras ofrecía una conferencia, las Constituyentes MX Feministas expresamos nuestra solidaridad con la doctora Lagarde y reconocemos ampliamente sus grandes aportes académicos, jurídicos y políticos a la causa feminista desde hace más de 4 décadas. Además de impulsar la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal Federal, ha sido una de las principales creadoras de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, contribuyendo de manera histórica al avance en la procuración de derechos de las mujeres y de las niñas. Las universidades deben ser espacios para el diálogo y el debate libre, plural, respetuoso e informado, y no para la descalificación y la censura. Deben proteger y garantizar respeto a quienes contribuyen a la formación de un pensamiento crítico y al diálogo global. Por dichas razones, exigimos que la Universidad Complutense de Madrid ofrezca una disculpa pública hacia la doctora Marcela Lagarde, así como un pronunciamiento en favor de la protección de la libertad de expresión, del pensamiento y de la postura política de las mujeres, tanto de la comunidad universitaria como de visitantes e invitadas, para desarrollarse en un ambiente libre de violencia. Asimismo, extendemos la invitación para sumarse a suscribir esta petición a todas las universidades mexicanas y latinoamericanas, toda vez que la comunidad estudiantil latinoamericana representa el 12% de la matrícula en la Universidad Complutense, y de cada 10 estudiantes, 6 son mujeres, por lo que callar a una significa callar a todas. ...2021, sí. Por si pensabas que Tlaxcala no existía, sí, tópate esto. Al que no le guste, se jode, se jode. Si no te gusta, te jodes, te jodes. Si no te gusta, te jodes, te jodes. Claro que somos malas y podemos ser peores. Hermana, te vuelves fuerte cuando tu agresor expones. El feminismo sí es una necesidad, cuando por nacer mujer nos tenemos que cuidar. Pero tampoco vine pa' explicarte nada, güey.
Y aunque la estudie, si necesito rompo la ley. Que no me toques, no me mires, no me calles. Estamos en todas partes, nos veremos en las calles. Por un futuro donde mi sobrina nunca tenga miedo. Por mis hermanas de lucha que ponen su vida y su cuerpo. Hoy les acuerpo con mi voz porque esto es lo único que tengo. Si no te gusta lo que ves, baja la cara. Les incomoda mi voz porque ya no me callo nada. Si no te gusta lo que ves, no digas nada. Un güey me enseña feminismo, puta, lo que me faltaba. Si no te gusta lo que ves, baja la cara. Les incomoda mi voz porque ya no me callo nada. Si no te gusta lo que ves, no digas nada. Un güey me enseña feminismo, puta, lo que me faltaba. Fuimos nosotras, no fue Morena, violador. Nuestras voces serán tu condena. No te perdono la sangre de mi hermana agredida. Gracias Yolitzin, gracias por poner tu vida. Hipócrita tú. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues en esta ocasión tenemos una cápsula, nuestra cápsula más bien cultural. Vamos a hacer una recomendación de una película. El título es Ellas Hablan, y pues nuevamente queriendo a nosotras traer a ustedes diferente tipo de cine, diferentes experiencias. Queremos que conozcan esta película que está basada en hechos reales, y pues la gran pregunta que nos puede hacer esta película es ¿qué podremos hacer las mujeres organizadas en relación a cómo enfrentar las violencias? Si las vivimos, si las enfrentamos o si salimos de ahí y buscamos otras opciones. Entonces, adelante con la cápsula. El día de hoy te queremos recomendar la película titulada Ellas Hablan. Si te gusta el género de suspenso y drama, esta película es para ti. Dirigida por Sarah Polley, quien también participa en el guión de la película Mujercitas del año 2019, nominada al Oscar como Mejor Película del Año y Mejor Guión Adaptado en 2023, protagonizada por Rooney Mara, Jessie Blue Kay y Claire Foy. Esta vez veremos una historia basada en el libro del mismo nombre, escrito por la canadiense Miriam Tace, que a su vez está basado en hechos reales, los cuales acontecieron entre los años 2005 al 2009, en una comunidad menonita en Bolivia, donde las mujeres y niñas de dicho lugar llevaban años siendo víctimas de la violencia machista, específicamente de violencia sexual y física, la cual provenía de los mismos hombres de su comunidad. Recordemos que las comunidades menonitas son sectas religiosas católicas protestantes, la cual proclama y practica una interpretación de la Biblia de llevar una vida simple y apegada a la tierra. En este filme la directora nos sugiere el siguiente escenario: ¿qué hubiera pasado si las mujeres hubieran actuado bajo 3 opciones? Primera, no hacer nada. 2, quedarse y pelear. O 3, huir. Las mujeres de esta comunidad son de diferentes edades, lo cual hará que tengan una forma diferente de ver todas estas violencias que han sufrido durante años. Otro elemento que jugará un papel importante será su fe y esta idea del perdón. Película que nos hace reflexionar acerca de una violencia machista que siempre nos ha hecho sentir culpables y responsables de todas las cosas que nos pasan, y sobre todo que desafortunadamente sigue vigente. Te invitamos a ver y a reflexionar Ellas Hablan. Tus opiniones y comentarios son bienvenidos. Para Gafas Violetas, Cecilia Alférez. Hoy estamos muy contentas porque vamos a tener una nueva sección en nuestro programa en la que participará la doctora Pilar Alberti Manzanares. Ella, con sus conocimientos, con su análisis de la situación de las mujeres en México y en el mundo, nos va a regalar cada semana una cápsula en la que analizará los temas de actualidad. Constituyentes MX Feministas. Queridas radioescuchas del programa de radio Gafas Violetas, soy Pilar Alberti Manzanares y hoy, 28 de marzo de 2024, inicia una nueva sección titulada Diosas feministas de cabello blanco. Esto haciendo alusión al cabello blanco de las mujeres sabias.
El objetivo es difundir mensajes breves sobre noticias analizadas con perspectiva feminista abolicionista. Queremos iniciar en esta fecha, 28 de marzo, por una razón personal. Es el cumpleaños de mi mamá. Ella falleció en 2023 y hoy, 28 de marzo, cumpliría 96 años. Es un homenaje a nuestras mamás que son tan importantes en nuestras vidas, esas mujeres sabias de cabello blanco. El día de hoy quiero comentar la siguiente noticia. Precisamente el miércoles 27 de marzo 2024, el presidente de Argentina, Javier Milei, calificó al presidente de México como un ignorante. Al presidente de México no se le insulta, se le respeta, y por ello queremos y exigimos respeto para los representantes, porque es el representante del pueblo de México. Los comentarios insultantes del presidente argentino contra el presidente de México y contra el presidente de Colombia, al que acusó de terrorista, tienen consecuencias muy graves en la política internacional. Colombia decidió retirar a todo su equipo diplomático de Buenos Aires, rompiendo relaciones con Argentina. Las feministas exigimos que los patriarcas presidentes de países como Argentina, Rusia, quien está provocando la guerra contra Ucrania, Israel, que está provocando el exterminio de la población de Gaza, Hamás, que también provocó la masacre de la población judía, Siria, que actualmente mantiene una guerra que dura ya 13 años, Afganistán, que provoca la discriminación absoluta de todas las mujeres, Haití, con luchas internas que masacran a toda la población, Nigeria, en donde secuestran a cientos de niñas en las escuelas, y Estados Unidos, cuando estaba Donald Trump, un patriarca misógino, clasista y racista. Las feministas exigimos que todos los patriarcas presidentes eliminen sus discursos de odio contra otros países. Las mujeres ya estamos hartas de estos patriarcas y la destrucción que provocan en el mundo. Cero tolerancia al patriarcado en la política internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Las esperamos en el próximo programa de Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Violeta Radio 106.1 FM y violetaradio.org. Además, también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, Las Constituyentes MX Feministas. Chicas, pues nos vamos, nos despedimos. Ivette. Así es, pues esperamos que haya sido de su agrado el programa que les presentamos en esta ocasión. Sabemos que se tocó un tema muy delicado, muy triste, pero nosotras las feministas debemos estar siempre abiertas a la reflexión, a politizar los temas, a proponer soluciones, porque nadie más lo hará por nosotras, y eso está demostrado pues a lo largo de toda la historia. Entonces, como bien lo comentó Yolitzin, justicia sería que no pasara esto, eso sería justicia. Entonces, pues les agradezco mucho, compañeras, el haber estado el día de hoy con ustedes. Para mí siempre va a ser un placer, y pues también agradezco mucho a todas las personas, a todas las mujeres, a todos los hombres que nos ven en este programa de Gafas Violetas, Miradas Feministas. Nos vemos la próxima. Adelante, Vero. Pues muchas gracias, compañeras Joana y Beth, por haber estado en este programa, que resultó, como ya dijeron, pues nos dejó pensando qué pasa en nuestras comunidades, qué pasa en nuestras ciudades, en nuestro país en general. Y para concluir, yo traje una cápsula en esta ocasión de Margaret Atwood, una escritora canadiense que ha sido activista también por la paz, por la defensa de los derechos humanos, y su frase, que tiene mucho que ver con el tema que hoy abordamos, dice así: los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las asesinen. Esa es la frase de nuestra escritora que reconocemos el día de hoy. Léanla, conózcanla y esperamos que algún día podamos comentarla juntas. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. No
olvides que la próxima semana tenemos una cita aquí en Violeta Radio. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.